Bé, en primer lloc m'agradaria donar-vos les gràcies per aquesta invitació. Gràcies perquè compartir la paraula de Déu és un privilegi, és un honor. Moltes gràcies per convidar-me. Alhora també és una responsabilitat davant Déu, perquè tot allò el que el Senyor fiqui en el meu cor sigui directament paraula de Déu i sigui el seu Sant Esperit qui parli a través de mi i no jo. Dit això, me gustaría presentarme, porque siempre que me invitan a una iglesia y no me conocen, querría decir algo de mí, pero en vez de explicar mis palabras, con mis palabras, mi historia, me gustaría dejaros cuál es el lema que estos últimos años está marcado, profundamente marcado y tatuado en mi corazón. El lema para describirme son palabras del Señor Jesús, son palabras de la Biblia, son palabras que habla nuestro hermano el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es mi lema, ese es quien soy yo, ese es quien viene a presentaros la palabra de Dios con su ayuda. Y de hecho, este lema tiene mucho sentido para el día de hoy. Tiene mucho sentido en el pasaje que me habéis invitado a compartiros. Tiene que ver con los que somos nueva criatura en Cristo. Tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con el que guía tus pasos, tus pensamientos y tus acciones. Tiene que ver con el Evangelio y lo que éste significa en tu vida. Tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con la causa de Cristo. El título precisamente que he puesto a este mensaje es La causa es Cristo. Vamos a leer con la ayuda de Dios en Filipenses, el primer capítulo de la carta a los Filipenses del apóstol Pablo, capítulo 1, en los versos del 12 al 30. El apóstol Pablo, inspirado por nuestro Señor, escribió así: Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo, aun por envidia y rivalidad. Pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. ¿Entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aun ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues, para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo,
pues eso es muchísimo mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Amén. El mensaje de este texto lo he dividido en 4 partes. La primera parte vamos a hablar de la situación de Pablo. La segunda parte vamos a hablar de la consecuencia de esa situación de Pablo. En la tercera parte vamos a hablar sobre la intuición de Pablo. Y la última parte, la cuarta parte, vamos a hablar de la petición coherente que hace el apóstol Pablo. En primer lugar, vamos a hablar de la situación de Pablo, los versículos del 12 al 13. ¿Dónde estaba Pablo? Bueno, pues parece ser que la mayoría de los comentaristas, incluso la tradición avala, que Pablo estaba encarcelado en Roma. También por el contexto mismo de la carta, me decanto a pensar que seguramente sí fue en Roma. Además de la mención del pretorio, que nos lleva a pensar que está hablando de Roma, también hay una curiosa referencia en el capítulo 4 de la carta a los filipenses, en el versículo 22, donde dice: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César, haciendo alusión a la ciudad donde vivía el César, que era Roma. Una pregunta que nos hacemos es: ¿la situación de Pablo era de peligro de muerte? Bueno, es una buena pregunta. El texto, en verdad, no nos lo dice. Pero sí que es cierto que sabemos que en aquella época cualquier situación de prisión tenía un alto riesgo de acabar en la muerte. De hecho, en el versículo 20, cuando el apóstol Pablo dice ya sea por vida o por muerte, él mismo está aclarando que no tiene todas, que no está seguro de que vaya a salir de esta. Contempla la posibilidad de que en esta prisión él vaya a morir. En esta situación, lo que sí nos deja claro el texto es lo que hace el apóstol Pablo. Sorprendente. En medio de la tribulación, en medio de la angustia, él predica la palabra del Señor. Predica acerca del Evangelio. Hasta tal punto que la guardia pretoriana, los guardias, los que custodiaban, eran hombres fuertes, valientes, eran soldados, reconocen que pasa algo. Reconocen que ese Señor tiene algo especial. Y empiezan a escuchar. Empiezan a ver esas visitas. Empiezan a escuchar lo que Pablo está predicando. Incluso muy probablemente Pablo habló con algunos de ellos cara a cara. Y entonces los guardias
empiezan a decir, verdaderamente este hombre está aquí por causa de Cristo. No es un malhechor, no es un asesino, no es un alborotador. Él está aquí por causa de Cristo. Fueron los guardias los que difundieron esto. Y gracias a eso, gracias a que los guardias empezaron a difundir por toda Roma que Pablo estaba preso a causa de Cristo, los creyentes que estaban allí empezaron a envalentonarse, empezaron a coger valentía para empezar a predicar el Evangelio de Cristo. Queridos hermanos, ¿cómo actúa el Señor? ¿De qué maneras más estrambóticas, más irracionales para nuestra mente puede actuar la grandeza y el poder del Señor? Que se usó de guardias romanos para cambiar la mente de esa sociedad. Es por eso que el primer punto del mensaje, que lo he llamado la situación de Pablo, os voy a proponer que lo cambiemos. Os voy a proponer que nos olvidemos del primer punto como la situación de Pablo y que lo consideremos como por la causa de Cristo. El primer punto del mensaje, por la causa de Cristo. No por la situación de Pablo, por la causa de Cristo. ¿Qué aplicación podemos sacar para nuestras vidas en este punto? ¿Cuál es nuestra reacción en medio de las pruebas y de la tribulación? ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia en medio de la persecución? Ah, sí, es cierto. Me había olvidado. España no sufre persecución. Claro. Probablemente muchos de ustedes o habrán oído alguna historia o habrán vivido lo que significó la represión religiosa cuando España vivió la primera guerra, la guerra civil, cuando España era una España franquista en la que no se podía proclamar el Evangelio, cuando en España muchos hermanos fueron amenazados por predicar a Cristo. Cuando en España algunos hermanos incluso fueron encarcelados por predicar a Cristo. Pero eso queda en el pasado, ¿verdad? De eso nos hemos olvidado. Y también nos olvidamos de que en Corea del Norte están muriendo cristianos cada día por predicar a Cristo. Esto nos debe animar. Esto nos debe animar a predicar la palabra de Cristo, a salir por las calles de Barcelona y predicar el Evangelio de Cristo. Por nuestros hermanos valientes que están en Corea, por nuestros hermanos valientes que están amenazados por predicar la palabra de Cristo. Vamos a hablar de la consecuencia de la situación del apóstol Pablo. En segundo lugar, esa consecuencia de su situación. Dice el versículo 14, y que la mayoría de los hermanos, la mayoría,
Es decir, muchos de los hermanos. Muchos. Así pues, no hablamos de un grupo pequeño. Por lo que el impacto de la situación de Pablo y de lo que estaba pasando tenía que ser grande. Y eso les motivó a ser valientes. En esta consecuencia, en esta situación, vemos dos partes. Una parte buena y una parte mala. Habla de los que están haciéndolo, están motivados y valientes por predicar la palabra, lo están haciendo de buena voluntad, lo cual ya es remarcable, ¿eh? El versículo 15, la segunda parte, nos dice, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Y continúa el versículo 16, diciendo, estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Nos está explicando el auténtico motivo por el cual estos hermanos se levantaron y empezaron a predicar a Cristo. Por amor. Por amor. Amor hacia Pablo. Y no envidia hacia Pablo. Amor hacia Pablo. Amor por ser un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, con unos dones impresionantes, con una autoridad apostólica, y sobre todo lo amaban porque estaba anunciando el Evangelio de Cristo, lo cual ellos también deseaban hacer. Por amor. Eran exactamente iguales. Solo necesitaron que la situación de Pablo fuera difícil, estuviera en la cárcel para decir, lo que hacía nuestro hermano Pablo era lo que necesitaba nuestra sociedad. Por lo tanto, ahora que él está en la cárcel, debemos hacerlo nosotros, hermanos. Y debemos levantarnos. Y digo, aquello que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos en España, en la época franquista, es lo que debemos hacer hoy nosotros, hermanos. Levantarnos, predicar a Cristo. Pero hay una parte mala. Otros que lo hacen por envidia y rivalidad, como dice la primera parte del versículo 15. Había unos predicadores que estaban en Roma antes de que Pablo llegara. Probablemente muchos de ellos fueran los fundadores de esas iglesias y que estaban predicando y la gente los estaba escuchando, pero en cierto momento Pablo aparece allí, empieza a predicar a Cristo, empieza la gente a emocionarse, empiezan a ver una autoridad apostólica fuerte, y esos pastores que estaban predicando, como se van viendo que están perdiendo su terreno. Su terreno. Se enteran que Pablo está en la cárcel y dicen, ahora sí, ahora van a volver a escucharnos a nosotros. Otra vez, se vuelve donde se tenía que estar, nosotros predicando la palabra de Cristo. Qué mala actitud, ¿verdad, hermanos? Qué mala actitud. La consecuencia de la prisión de Pablo es que despertó ánimo a predicar el Evangelio de Cristo. Unos por ver la necesidad, ya que Pablo no lo podía hacer. Otros aprovechando la oportunidad para reclamar su terreno perdido. Pero la consecuencia de la prisión de Pablo es que despertó ánimo a predicar el Evangelio de Cristo. Así que en este segundo punto, que hablamos de la consecuencia de la situación del hermano, del apóstol Pablo,
Os voy a proponer que lo cambiemos otra vez y le pongamos: se predica la causa de Cristo. Se predica la causa de Cristo. Esto es lo importante en este punto del pasaje. La tercera parte del mensaje es acerca, o la he titulado, la intuición de Pablo. Los versículos del 18 al 26. Pablo era alguien muy especial y a la vez muy despreciable. Muy despreciable por su pasado. Pero el Señor le concedió la gracia, lo llamó y lo convirtió en apóstol suyo. El último, como él mismo se dice, en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos del 8 al 9, asimismo se describe Pablo y la situación, lo que hizo el Señor con él. Dice el versículo 8 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios: y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Pablo era muy consciente de quién era, quién había sido, o mejor dicho, de quién había sido, pero quién era. Y esto es importante, hermanos, porque más adelante vamos a hablar de la afirmación que él hace. Y es importante que tengamos esto en mente. Pablo era muy consciente de quién había sido, pero sabía perfectamente quién era. Pablo sanaba. Pablo tenía autoridad apostólica. Pablo resucitaba muertos, comisionaba discípulos, enviaba y traía a obispos, fundaba iglesias, tenía sueños. Y aunque lo que viene a continuación no lo podemos llamar profecía, porque no lo es, debemos reconocer la inspiración por parte del Espíritu Santo al decir lo que viene a continuación. ¿Qué hombre lleno del Espíritu Santo puede decir lo que Pablo diría a continuación? Y es que Pablo hace una afirmación, primero, una afirmación sorprendente. Tiene unos enemigos que le han robado ahora su terreno, porque ahora están predicando por envidia, ya que él no puede predicar. Y lo que en el ser humano tendría que generar rabia y dolor, vamos a ver lo que le produce al apóstol Pablo. Dice versículo 18, ¿entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y atención a lo que continúa. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Pablo contento por lo que estaba pasando. Pablo anulado en su persona, a él mismo, para que Cristo fuera exaltado. Una afirmación sorprendente, hermanos. Lo único que importa es que se predica a Cristo. Esto nos habla del corazón de Pablo. Esto habla de la consciencia, de la identidad de Pablo. Sabía perfectamente quién había sido, pero sabía perfectamente quién era. Querido hermano, esto
me acusa directamente a mí, a mi pasado, a mi historia. Yo en verdad no sabía cuáles eran mis prioridades. No. Estamos hablando de Abel González, un niño que nació en una iglesia evangélica. Creció. Y tuvo ministerios desde los 12 o 13 años. Pero yo no sabía cuáles eran mis prioridades en mi vida. Si alguien os puede hablar de qué es equivocar las prioridades en su vida, es la persona que tenéis delante. Y no quiero hablaros de las consecuencias, porque han sido terribles. Pero quiero hablaros de la gracia de Dios para con mi vida y de cómo Dios me ha hecho entender cuál es mi prioridad. Mi prioridad es Cristo. Y espero y deseo y oro para que todos mis hermanos tengan esta misma prioridad. Que puedan afirmar lo que más adelante Pablo va a afirmar. Lo único que me importa es que se predique a Cristo, hermanos. Lo único que me importa es que se predique en esta ciudad, en Barcelona, a Cristo. Esta ciudad que es la Babilonia del siglo XXI, hermanos. Y lo sabemos. Nos cuesta decirlo, pero lo sabemos. Yo quiero Barcelona para Cristo. Y Cataluña. Y España. Lo único que importa es que se predique a Cristo. Estoy convencida al 100% que eso es lo que desea vuestros corazones. Estoy convencido. Y por eso os quiero animar, hermanos, alentar a que nos vayamos esta mañana con este corazón, con esta oración. Señor, quiero que por España corra tu evangelio, corra tu palabra, que tu palabra sea proclamada. Que tu palabra sea proclamada. Vemos una confianza plena en el apóstol Pablo. Los versículos 19 y 20 dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. En el texto Pablo habla de liberación o salvación. Su confianza está en su liberación, pero no en la liberación de la cárcel, salvando así su vida. Está hablando de un tema más espiritual. El pensamiento de Pablo es que Cristo va a ser glorificado en su persona gracias a dos cosas que normalmente las separamos. Es curioso, pero él las une. Las oraciones y el poder del Espíritu Santo. Pablo lo une. Le da una tremenda importancia a la oración. Una tremenda importancia a la oración. Pablo creía en la acción poderosa de la oración hasta tal punto que moviera al Espíritu Santo a actuar. Una oración que pide intercesión tiene como resultado intervención. Repito la frase. Una oración que pide intercesión tiene como resultado intervención. Quizá no como lo esperamos o lo pensamos, pero tiene como resultado intervención. Este saber de Pablo está en perfecta sintonía con una convicción profunda, fruto de su experiencia en el ministerio, fruto de su experiencia en su vida
y en su caminar con el Señor. Esta salvación para Pablo consistía en que Cristo será exaltado ya sea que viva o que muera. Pablo no se está jactando, no se está vanagloriando, sino que está dando toda la autoridad al Espíritu Santo y toda la autoridad a Cristo. Y es el Espíritu Santo el que le hace fuerte. Así que si vive será para la gloria de Cristo, porque continuará con la defensa del Evangelio. Y si muere será para la gloria de Cristo, porque eso servirá para que otros se animen a predicar el Evangelio. De todas maneras, Cristo va a ser glorificado. Ese es su pensamiento, hermanos. Qué tremendo el pensamiento del apóstol Pablo. Qué convicción, qué afirmación más sorprendente, pero qué confianza tan plena. Y aquí, hermanos, ahora viene la declaración absoluta. La declaración absoluta del apóstol Pablo, versículo 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero es que es la consecuencia lógica de lo que acaba de decir. Es que esto es lo lógico que diga el apóstol Pablo después de haber estado hablando y haber llegado a estas conclusiones. Para mí, el vivir es Cristo. Porque lo único que me importa es Cristo. Porque vivo para y por Cristo. Y si muero, muero por y para Cristo. Es la declaración absoluta que solo un Hijo de Dios transformado por el Espíritu Santo puede hacer. Cristo lo es todo para mí, porque la vida significa Cristo, mi vida significa Cristo, mi vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y dejarme que sea sincero con vosotros, hermanos. ¿Cuántas veces hemos oído, queridos hermanos, verdad que esto es tan difícil para nosotros? ¿Quién de nosotros podrá decir, porque para mí el vivir es Cristo? ¿Cuántas veces lo hemos oído, hermanos? Debemos levantar la voz y decir, no, no, no más. Si Pablo pasó lo que pasó, si los apóstoles sufrieron lo que sufrieron, si los hermanos de la iglesia primitiva sufrieron esas persecuciones y estaban declarando, para mí el vivir es Cristo, dejémonos de victimismos, dejemos de ser víctimas, cojamos ese testigo. Seamos valientes, animémonos para coger ese testigo y decir, claro que sí, para mí el vivir es Cristo, y si no lo era hoy, lo va a ser a partir de hoy. Yo creo en Jesucristo, yo creo que Él murió por mí, yo creo que Él dio su vida por mí. Yo creo que Él me perdonó de todos mis pecados. Y yo creo que Él me ha dado una nueva vida, me ha transformado y me ha hecho una nueva criatura. Por lo tanto, en esa fe puedo afirmar que para mí el vivir es Cristo. Queridos hermanos, tengamos esa convicción. Para mí el vivir es Cristo. ¡Qué grande! Y si hay pecado en nuestras vidas, acudamos a Cristo y dejemos que Él nos lave los pies, porque solo nos debe lavar los pies. Ya hemos sido lavados. Solo necesitamos que nos lave los pies para seguir caminando en su camino y proclamando que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Preguntémonos acerca de nuestra espiritualidad, queridos hermanos. Oremos por nuestra espiritualidad. Llamémonos entre semana. Digámonos, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con Cristo? ¿Sabes? Estoy orando por ti. Sé valiente. Ánimo. Es duro, lo sé. Yo también lo vivo. Pero sé fuerte en Cristo. Lee su palabra. Habla con Él. Quedemos a tomar un café y a orar juntos por nuestra espiritualidad. Por nuestra común unión con Cristo. Dejemos de pensar tanto en el trabajo y en las obligaciones y pensemos más en nuestra persona, en quiénes somos. Somos hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. Y si somos hijos del Dios viviente, es porque Él nos ha dado vida. Y si Él nos ha dado vida, nosotros vivimos por Él. Estemos animados, hermanos. Salgamos animados de aquí. Y dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Dejémosle todas las áreas de nuestras vidas al Espíritu Santo para que Él haga su obra en nosotros. Para que podamos salir proclamando, para mí el vivir es Cristo. Y si muero, mejor. Mejor. Queridos hermanos, la sentencia final que hace Pablo en los versículos 22 al 26 en esa confianza que Él tiene, sabe que Él va a quedar. Esto es lo sorprendente. Esto es como un hombre lleno del Espíritu Santo que deja su vida en manos del Espíritu Santo, puede llegar a tener tal confidencia, tal confianza, tal seguridad. Yo sé que me voy a quedar porque es necesario que me quede. Y está hablando del futuro, de algo que es incierto, pero Él tiene esa seguridad. Esa seguridad le viene a través del Espíritu Santo. Esa seguridad le viene a través de saber perfectamente quién es Él y lo que Dios está haciendo en su vida, lo que importa. Y como Pablo era un hombre de oración, lleno del Espíritu Santo, como para poder hacer esa confesión. Sé que me voy a quedar con vosotros, hermanos. Otra vez, el título de esta tercera parte, que lo habíamos llamado la intuición del apóstol Pablo, lo debemos cambiar. Ese no es el auténtico título de este pasaje. El auténtico título es La causa es Cristo. La causa es Cristo. Por último lugar, el cuarto punto es la petición coherente de Pablo. Son los versículos del 27 al 30. Dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. En estos 3 versículos Pablo pide 3 cosas a los filipenses. Firmeza, unidad, valentía. Y hermanos, este es el mensaje para la Iglesia evangélica en España del siglo XXI. Firmeza, unidad, valentía. Seamos firmes en el Señor. Y solo vamos a ser firmes cuando nuestra base sea firme. ¿Y cuál es nuestra base? Queridos hermanos, la palabra de Dios.
Cuando la palabra de Dios sea la que reine en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, vamos a ser firmes delante del Señor. Pero también habla de unidad, y esto es muy curioso. De unidad para una España que está rota. De unidad a una iglesia evangélica que está rota, que está dividida. Queridos hermanos, ¿no es este nuestro gran pecado? Oro para que Dios cambie esta situación. Estoy tremendamente orgulloso y contento de ver que en un instituto bíblico hay pentecostales, carismáticos, hermanos, bautistas, reformados, presbiterianos, que están todos juntos para conocer a Cristo y para salir a la calle a proclamarlo. Hermanos, debemos cambiar nuestra mente. ¿Qué es la unidad? La comunión. ¿Qué es la comunión? ¿Qué es la celebración de la mesa del Señor? Una común unión. Tenemos algo que nos une y es Cristo. Por eso este mensaje es Cristo. Por eso esta palabra de Dios y esta palabra que viene a través del apóstol Pablo es Cristo, 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 solo Cristo. Seamos firmes. Leamos, estudiemos, empapémonos de las Sagradas Escrituras para estar firmes en el Señor. Dejemos que nuestra común unión haga cosas que nuestra mente no las pueda entender. Dejemos que Dios nos sorprenda. Hagamos cultos de oración unida, todas las iglesias, pidiendo que la palabra de Cristo sea proclamada en nuestro país. Pidamos por Barcelona, por Cataluña, por España. Hermanos, necesitamos pedir por nuestro país. Seamos valientes, estemos atentos a todo y estemos dispuestos a todo, como lo estuvo nuestro hermano el apóstol Pablo. Dispuestos a todo. Que el Espíritu Santo haga su obra en vuestros corazones y os llene de paz, de amor y de valentía en el Señor. Amén. Me gustaría finalizar con una oración, pero no quiero hacerla yo, sino que hay un libro de oraciones que me está cautivando y me gustaría acabar con esta oración porque la encuentro preciosa. La oración se llama Cristo es todo y dice así: si quieres inclinar tus cabezas y hacerlo como una oración, puedes perfectamente hacerlo. Oh amante supremo, hazme ver el afecto de tu corazón en el pesebre de tu nacimiento, en el huerto de tu tormento, en la cruz de tu sufrimiento, en el sepulcro de tu resurrección, en el cielo de tu intercesión. Este pensamiento me infunde valor para desafiar a mi adversario, aplastar sus tentaciones, resistir sus argucias, renunciar al mundo, ser valiente por tu verdad. Ahonda en mí la conciencia de mi santa relación contigo como el novio espiritual, como el hermano de Jehová, como el amigo del pecador. Pienso en tu gloria y en mi vileza, tu majestad y mi mezquindad, tu belleza y mi deformidad, tu pureza y mi suciedad, tu rectitud y mi iniquidad. Tú me has amado eterna e inmutablemente, que yo te ame como soy amado. Tú te entregaste por mí,
que yo me entregue por ti. Tú moriste por mí, que yo viva para ti, en cada momento de mi tiempo, en cada movimiento de mi mente, en cada latido de mi corazón. Que jamás me dejes seducir por el mundo, sino que camine a tu lado, escuche tu voz, me vista de tus virtudes y me embellezca con rectitud. Amén. Amén.